wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. Pastor Román, buenas tardes. Es un gusto y un honor poder saludarlo desde esta distancia y también a través suyo y de manera directa saludar a todos mis hermanos en Cristo de la Iglesia Corandeo, Ortodoxa Presbiteriana. Para mí siempre será y es un privilegio compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado durante este tiempo. Con este saludo también les felicito a todos por el tercer aniversario que están celebrando y quiera Dios que este aniversario les sirva para consolidar más su unión entre ustedes, su unión con Cristo y servirle a Él para la gloria de Dios como buenos reformados. Quisiera, sin más detalles, empezar a hablar sobre el bautismo cristiano, que es el título de esta conferencia, la primera. Y quisiera explicar el bautismo cristiano en tres encabezamientos o en tres partes. En primer lugar, voy a explicar el significado del bautismo. En segundo lugar, voy a hablar de quiénes deben ser bautizados. Y en tercer lugar, voy a explicar el modo de cómo se ha de aplicar el bautismo. Entonces, empecemos en primer lugar con el significado del bautismo. Bíblicamente hablando, sabemos que el pacto de gracia que Dios celebró con Abraham como cabeza de la humanidad. En ese pacto, Dios le dijo a Abraham, y ustedes han leído de manera bien apropiada el capítulo 17 del libro primero de la Biblia, Génesis. Y en efecto, en el capítulo 17, en el versículo 7 y 10, así se expresó nuestro Dios. Noten que esta es palabra directamente de Dios, no es un invento humano, no es algo que a nosotros nos gustaría decir, es lo que Dios ha dicho. Y podríamos decir, como los profetas del Antiguo Testamento, así dice Jehová: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para qué es este pacto? Dios dice, para ser tu Dios. ¿Solamente el Dios del individuo Abraham? No. Y el de tu descendencia después de ti. Y luego en el versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El apóstol San Pablo tomó, como debe tomar todo cristiano verdadero, en serio esta palabra dicha por Dios. De manera que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y versículo 11 pudo decir lo siguiente: recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo, el apóstol, también hablando por obra del Espíritu Santo y por inspiración del Espíritu Santo, dijo que esta circuncisión la recibió Abraham como señal y como sello. Y ese es el lenguaje en que las confesiones reformadas han recogido el significado del bautismo. Es decir, el bautismo es también definido como un signo o como una señal y un sello de fe de todos aquellos que están en el pacto de gracia. Entonces queda claro que la señal del pacto tenía como propósito poner en evidencia que la persona, mediante su fe en Dios que les dijo que hicieran esto, en fe en eso, ellos recibían su incorporación en el pueblo de Dios y asimismo también ellos recibían las promesas de bendición que Dios estableció en ese pacto. Y si ellos
se desviaban de la fe y se desobedecían a los mandatos establecidos en el pacto con Dios, también se hacían acreedores de todas las maldiciones del pacto. En ese sentido, podemos decir que el pacto era condicional. Sin embargo, en el nuevo pacto, o llamado también Nuevo Testamento, Jesucristo hace del bautismo la señal del nuevo pacto, reemplazando así la circuncisión que se dio como señal del pacto de gracia en el Antiguo Testamento, reemplazándola por el bautismo. Y según Jesucristo mismo, el bautismo era la señal que evidenciaba que alguien que recibía esa señal se convertía en su discípulo. A este efecto, Cristo, antes de subir al Padre, puesto en ese monte de Galileo, estando ahí de pie, él dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Entonces, el bautismo aquí se convierte en señal de este nuevo pacto, en señal de que alguien que recibía ese bautismo era discípulo de Cristo, y ese bautismo lo unía a Cristo, y ese bautismo era hecho en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, queda claramente aquí establecido que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo como señal del nuevo pacto, este pacto de gracia, que algunos le llaman pacto de redención, que Cristo celebró con su Padre. Y si algunos tendrían duda de que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión como la señal del nuevo pacto, quisiera leerles lo que dice Pablo otra vez en Colosenses capítulo 2. Dice así el apóstol San Pablo en Colosenses 2: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Noten que en ese nuevo pacto nos habla de la circuncisión de Cristo. Y luego va a explicar en qué consiste esa circuncisión de Cristo. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es aquí donde podemos comprender que el bautismo es la señal del nuevo pacto, y es una señal, Cristo dijo esto antes de llegar al Padre, una señal de ser discípulo de Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos dice que es una señal de estar unidos a la vida de Cristo. Habla de que estamos resucitados con él y que estamos sepultados con él y que hay una limpieza de pecados por ese efecto de la fe en Cristo, y que esa limpieza la efectúa Dios, dice claramente, la hace Dios mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Entonces la circuncisión consiste en echar el cuerpo pecaminoso carnal y evidencia un cambio de corazón. Esto fue también así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en Jeremías capítulo 4 y en Ezequiel capítulo 44, se habla de la circuncisión del prepucio del corazón, lo cual significa un cambio de corazón por la fe en Dios. Entonces, el bautismo se refiere aquí también a un acto de lavar, en el sentido de que el pecado es lavado por la fe en Cristo y por la justificación que hace Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces podríamos hablar que la circuncisión figuraba, simbolizaba ese echar el cuerpo carnal, ese lavar, ese purificar y esa renovación espiritual. En el Antiguo Testamento, entonces, la circuncisión era la ordenanza que señalaba la admisión formal y pública del que recibía la señal en el pueblo de Dios. Asimismo también, y en paralelo, en el Nuevo Testamento, el bautismo cristiano señala lo mismo.
La circuncisión y el bautismo significan la misma cosa, ocupan el mismo lugar, cumplen el mismo oficio en la iglesia hoy como lo fue antes, es decir, simbolizar ese nacimiento nuevo que el que recibe, lo recibe porque tiene un nuevo corazón y porque echa de él toda la pecaminosidad y porque la regeneración del Espíritu Santo por la fe hace posible esta renovación espiritual. Entonces diríamos que el bautismo es concebido por la palabra de Dios como una señal con significado espiritual. Es una señal visible de un efecto que ha hecho Dios en el corazón y en la mente de sus hijos. Entonces simboliza en el Nuevo Testamento así el bautismo, la obra del Espíritu Santo al aplicar al corazón humano todos los beneficios de la sangre de Cristo, es decir, la remisión del pecado. Como dice la Biblia, levántate y bautízate y lava tus pecados, dice en Hechos capítulo 22, 16. Entonces, el agua es signo de esa obra espiritual del lavamiento que es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, el bautismo no solamente es un signo o señal con significado espiritual, el bautismo es también un sello de garantía divina o un sello que evidencia la garantía divina. El agua es el elemento de limpieza en la vida diaria. En el sacramento, el agua simboliza la obra del Espíritu Santo que aplica al corazón esa salvación. Pero es más, el bautismo es un sello de las promesas de Dios, son las arras, la garantía de que un día tendremos la plenitud de todas las promesas de Dios. Ya las tenemos ahora. El bautismo simboliza eso. Es más, dice el Nuevo Testamento que el Evangelio es presentado bajo la forma de un pacto y el sacramento nos asegura la certeza de las promesas de Dios. Mientras nosotros nos comprometemos en cumplir con las obligaciones del pacto, Dios, mediante ese símbolo, nos garantiza cumplir sus promesas. ¿Por qué creemos que el bautismo significa purificación y no la sepultura o la resurrección, como algunos quieren decir? Es por un asunto muy sencillo. La palabra griega baptizo, y quisiera que capten bien esto, queridos hermanos, la palabra griega baptizo, en su significado clásico general, significaba mojar metiendo en el agua algo. Significaba también empapar, humedecer, purificar. Significaba también lavar. La Septuaginta, que fue la primera traducción del hebreo al griego, usa las palabras bapto y baptizo pocas veces, 5 veces. Por ejemplo, se usa esa palabra en Daniel 4:33 para decir que Nabucodonosor se mojaba con el rocío. Se usa la palabra para bautizar. Se usa en Números 19:9, donde dice que hay un agua de la purificación. En el griego dice agua del bautismo. Como también en el versículo 13 de Números 19, leemos que el hombre que no se purificare, es decir, que no se bautizare, la palabra griega es bautizar, y ocurre también en el versículo 20 del mismo capítulo. Es decir, la palabra aquí significa lavar, en esencia. No voy a dar todos los detalles de todos los versos donde ocurre esta palabra, pero aquí el significado espiritual esencial es lavar. El bautismo simboliza ese lavamiento, porque eso significa también la palabra bautizar. Y es importante también entender que el bautismo con agua simboliza el bautismo con el Espíritu Santo, cuyo fin es la purificación. Noten el lenguaje bíblico muy claro. La Biblia jamás habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo es el bautizado, sino más bien habla del bautismo en el Espíritu Santo o bautismo con el Espíritu Santo. Este pequeño detalle es muy importante. Dice el texto en Lucas 3:16-17, cuando Jesús anuncia, dice, Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Noten ustedes cómo aquí el bautismo en el Espíritu Santo está inextricablemente ligado o relacionado a la limpieza. Bautizará en Espíritu Santo y fuego, y en paralelo él limpiará su era. Y en Marcos 1:8 y en otros pasajes del Nuevo Testamento se habla al mismo efecto. Entonces el bautismo en Tito, el bautismo espiritual se llama también lavamiento. En Tito 3:5 dice el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo como símbolo aquí está simbolizando esa obra purificadora y regeneradora del Espíritu Santo que ya ha sucedido en el bautizado antes de bautizarse. Y se lo bautiza porque esa obra ya sucedió en él. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo en la Biblia es la regeneración que está obrada solamente por él. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿qué quiere decir Colosenses 2:12, donde algunos usan esto como base para decir sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios? Dicen, ve, aquí el bautismo simboliza sepultura, simboliza resurrección. ¿Qué debemos responder cuando alguien argumenta así? Debemos decir que este versículo no está hablando ni está queriendo significar el modo en que se administra el bautismo. Este versículo está enseñando que quienes han recibido el bautismo, que es el símbolo de que pertenecemos a Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, significa que esos que reciben este símbolo son uno con Cristo, uno en su muerte, uno en su sepultura, uno en su resurrección, como también en su gloria. No significa que el sacramento del bautismo representa la sepultura y resurrección, como tampoco la cena del Señor representa la crucifixión, sino más bien una conmemoración de la muerte de Cristo, utilizando los elementos de pan y vino. No podemos decir que el pan y vino representan la crucifixión, representan toda la obra de Cristo. Entonces concluimos que el bautismo con agua significa no la sepultura ni la resurrección, sino la purificación y la unión con Cristo. La confesión de fe, y no solamente la confesión de fe de Westminster, las iglesias reformadas, sabemos que hay varias otras confesiones de la familia reformada. Voy a mencionar aquellas brevemente. La confesión de fe belga, en los artículos 33 y 34, nos habla del bautismo como sacramento. Hemos hablado nosotros ahorita del bautismo como señal y como sello. Y las confesiones hablan del bautismo como sacramento. El catecismo de Heidelberg, en la pregunta 66 y la pregunta 94, hablan también del bautismo como sacramento. La segunda confesión helvética, el capítulo 19 al 20, hablan también del bautismo como sacramento. La confesión de Westminster, en el capítulo 27 y capítulo 28, también hablan a este efecto del bautismo como sacramento. El catecismo menor, igual, y el catecismo mayor también, todos ellos hablan tanto del bautismo como de la cena del Señor como sacramentos, y los definen, igual que la Biblia, como signos y sellos. Por ejemplo, el catecismo mayor se pregunta así: ¿qué es un sacramento? Y así es como responde el catecismo mayor. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo en su iglesia. ¿Para qué? Para significar lo siguiente: sellar y aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia. ¿Qué aplican? ¿Qué sellan en ellos? Los beneficios de la mediación de Cristo. Y sirve para fortalecer y acrecentar la fe y otras gracias. Y también para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión con Cristo y el uno con otro. Y también para distinguirlos de los que están fuera de la fe.
Algunos dirán, pero ¿por qué se usa la palabra sacramento? Bueno, esto nos lleva a Efesios capítulo 5, versículo 32. Allí en Efesios 5, 32 se dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo está hablando ahí de la familia, del esposo y la esposa, y hace una comparación de la relación esposo y esposa, la equipara con la relación Cristo y su iglesia, y eso le llama misterio. Es que la palabra griega, mysterion, ha sido traducida al castellano como misterio. Y cuando la Vulgata Latina tradujo la palabra griega mysterion, que en castellano es misterio, la tradujo como sacramentum. Y de ahí viene la palabra sacramento. Y en tiempos pre-reforma, la palabra sacramentum denotaba una variedad de ritos que simbolizaban y guiaban al que los recibía a una experiencia de la gracia de Dios, en maneras que sobrepasaban nuestra limitación para poder entender sus efectos. Entonces, la confesión de fe, en su capítulo 28, dice así, al definir el bautismo. Dice que el bautismo es un medio de gracia. Y la teología reformada pone este énfasis, el bautismo, la Santa Cena, la oración y la palabra de Dios como medios de gracia. Dice la confesión de fe en el capítulo 28, la sección 1 y 2. Voy a leer esas dos secciones porque me parecen muy relevantes a este tema. Dice en la sección 1 del capítulo 28, la confesión de fe. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no solo para admitir solamente a la persona bautizada a la iglesia visible, sino también para que sea para ella un signo y un sello del pacto de gracia, de haber sido injertado en Cristo, de la regeneración, de la remisión de pecados, de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución del propio Jesucristo, debe continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Eso hace referencia a Mateo 28, cuando dice Cristo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, habiéndoles dado el bautismo de ser discípulos, habiéndoles hablado de hacer discípulos y de bautizarlos. Entonces las confesiones lo que hacen es recoger el lenguaje bíblico de lo que significa el bautismo. Es un signo y un sello de estar dentro del pacto de gracia, de haber sido unido a Cristo, de haber sido regenerado, de haber sido remitido de sus pecados y de su conversión a Cristo para andar en nueva vida. Entonces, este sacramento tiene un inmenso significado, tanto así, si solamente pusiéramos el énfasis en que el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, de esa unión real y espiritual que ya tenemos con Cristo, si solamente fuera ello, eso sería suficiente argumento para no tener negligencia en cuanto al bautismo. Pero hay más. La confesión en la segunda sección del capítulo 28 dice, el elemento externo que debe usarse en este sacramento es el agua, con la cual la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por un ministro del Evangelio legítimamente llamado para ello. Y en la sección 6 de este capítulo 28 dice la confesión de fe de Westminster. La eficacia del bautismo no está ligada al momento preciso en que se administra. No obstante, mediante el uso correcto de esta ordenanza, la gracia prometida no solamente es recibida, sino que realmente es manifestada y conferida por el Espíritu Santo a aquellos, ya sean adultos o infantes, a quienes pertenece aquella gracia, según el consejo de la propia voluntad de Dios en el tiempo establecido por Dios. Entonces, en las confesiones, recogiendo el lenguaje bíblico, ¿qué significado tiene el bautismo? Es un signo o señal y un sello, es un signo o señal de esa obra regeneradora del Espíritu Santo, de la purificación, de nuestra unión con Cristo, de la conversión a Cristo, de la fe en Él. Y también es un sello que garantiza que todas las promesas de Dios y los beneficios que Cristo ha logrado para sus elegidos se le darán. Ya las tiene ahora.
pero la plenitud de la totalidad de ellas será dada en el futuro aún. Bueno, eso en cuanto a un resumen de cuál es el significado del bautismo. En segundo lugar, voy a ocuparme de quienes deben recibir el bautismo. Esta parte va a ser corta porque la voy a desarrollar en la segunda conferencia, cuando hable de que los niños, hijos de los creyentes, también deben recibir el bautismo. Entonces, ¿quiénes deben recibir el bautismo? El bautismo debe ser recibido por los creyentes adultos y por los niños, hijos de ambos padres creyentes o de uno de ellos creyente. El bautismo se aplica a los adultos cuando ellos han expresado su fe en Cristo y muestran en su vida esas gracias que el Espíritu Santo confiere. Es decir, muestran pureza de vida, muestran unión con Cristo, muestran regeneración dada por el Espíritu Santo, muestran fe en Cristo, muestran que son discípulos de Cristo, que han nacido de nuevo. Entonces, cuando eso ocurre en la vida cristiana, se les aplica el bautismo. La Biblia exige una profesión de fe creíble de los adultos. Es decir, profesar nuestra fe conforme al Evangelio es lo mismo que prometer y mostrar obediencia a Cristo. Eso nos enseña Marcos capítulo 16, Hechos capítulo 2, Hechos 8 y Hechos 16. Nuestro catecismo menor, cuando plantea la pregunta 95 y la responde así. Catecismo menor, pregunta 95. Dice, el bautismo no debe administrarse a los que están fuera de la iglesia visible hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. ¿A quienes debe aplicarse el bautismo según la Biblia? A aquellos que han manifestado y evidencian fe en Cristo. La confesión, recogiendo ese lenguaje, dice, no debe administrarse el bautismo a los que están fuera de la iglesia visible hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. Es evidente entonces que en un contexto misionero donde uno está plantando iglesias, como el que representa el libro de Hechos, por ejemplo, obviamente la exhortación apostólica es creer en el Señor Jesucristo y en segundo lugar ser bautizado. Cree en el Señor Jesucristo y serás bautizado tú, etc. O levántate y bautízate. ¿Tienes fe? ¿Qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Pero descubrimos entonces que de los adultos la Biblia exige creer, manifestar fe en Cristo, hacer profesión de fe. Pero descubrimos también que donde ya hay iglesias establecidas con familias de padres creyentes, como el que también se ve en algunas partes del libro de Hechos, significa que los hijos de los creyentes están también dentro del pacto de gracia y por lo tanto son bautizados en la fe de sus padres. Pero ese es un tema que voy a tocar aparte después de un break. Voy a pasar más bien al tercer punto de esta primera conferencia, que es el modo de aplicar el bautismo. Hemos visto el significado del bautismo, hemos visto quiénes deben ser bautizados. Vamos a ver brevemente cómo debe ser aplicado el bautismo. Obviamente, por el tiempo corto no voy a ir en todos los detalles de esto, pero quiero decir que el significado del sacramento determina el modo de su aplicación. Como el bautismo con agua es símbolo del bautismo con el Espíritu Santo, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo presenta la Biblia el bautismo con el Espíritu Santo? Porque sabiendo eso podemos decir cómo debe administrarse el bautismo con agua, porque en la Biblia estos son comparables. Entonces, creo que no necesitamos ser teólogos expertos en sacramentos para entender que una cosa queda clara, que el bautismo con el Espíritu Santo jamás fue por inmersión.
pues el creyente no es sumergido en el Espíritu. Veamos lo que dice la Biblia. La Biblia afirma con toda claridad, en primer lugar, que el bautismo con el Espíritu Santo se presenta siempre como un derramamiento, como un rociamiento, nunca como una inmersión. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos que el Espíritu Santo vino del cielo. Nadie se hundió en el Espíritu bajó, vino del cielo. En Hechos 2:33 dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dice el apóstol Pedro. No dice húndanse en el Espíritu o inúndense en él. Lo que dice es, ustedes veis que ha sido derramado. Y en Hechos 10:44, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, se nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Y en Hechos 11:15 se vuelve a repetir lo mismo, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Esto es mucho más claro todavía, sobre ellos. Estos pasajes entonces nos muestran que aquella promesa del Antiguo Testamento, que era simbolizada por el rociamiento con agua, como se dice en la Biblia, en Ezequiel, por ejemplo, 36:25, nos dice la Biblia lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Ceremonialmente se refiere a esto, de vuestras inmundicias. Esto es simbólico de lo que sigue en el mismo pasaje de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice la palabra. En Proverbios capítulo 1, versículo 23, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. En Isaías 44:3, yo derramaré agua sobre el sequedal. Y en paralelo dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y el pasaje clásico que cita Pedro en Hechos capítulo 2 es Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne aquí significa toda clase de seres humanos. Y eso está citado en Hechos 2, 16 al 18, de modo que dice así, esto es lo dicho por el profeta Joel del Espíritu. Entonces, en esta primera parte queda claro que si el bautismo con agua simboliza el bautismo con el Espíritu o en el Espíritu, es decir, simboliza la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón humano del creyente, entonces significa que los símbolos son paralelos. Así como se aplicó el bautismo de Espíritu Santo por derramamiento o rociamiento, igualmente el modo del bautismo es por rociamiento, por aspersión, no por inmersión. En segundo lugar, la manera universalmente predominante de administrar los ritos de la purificación o bautismos entre los judíos, y por medio de esa analogía se ha tomado también el bautismo cristiano, que sea por rociamiento, no por inmersión. Por ejemplo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, y estos se lavaban junto al mar de bronce, de donde salía agua por tubos o por llaves. Se rociaban los pies y se lavaban. Eso nos menciona claramente Éxodo 24, Éxodo 30, Levítico 8 y también Números 8. Y también en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versículo 10, se nos habla de las abluciones que se practicaban en el pueblo de Dios. Cuando el castellano dice abluciones, el griego dice bautismos. Entonces se especificaban y se especifica en los versículos 13, 19, 21 de Hebreos que en cada ocasión estas abluciones o bautismos se hicieron por rociamiento. Así es que exegéticamente se puede demostrar que el bautismo, los diferentes bautismos en el Antiguo Testamento se hicieron por rociamiento.
Eso fue universal en la palabra de Dios. Pero algunos podrían decir, pero usted no está mencionando 1 Corintios 10, 1 al 2, donde dice que fueron bautizados en el mar. Usted no está mencionando 1 Pedro 3, 20, 21, cuando dice que en el diluvio fueron bautizados. Quisiera leerles una cita muy bonita de un comentarista de la Confesión de Fe que se llama Alexander Hodge. Dice así: se nos dice que los israelitas fueron bautizados con Moisés en la nube y en el mar. Eso es 1 Corintios 10, 1 y 2. Y el relato se refiere al relato de Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 31. Es interesante que quienes fueron sumergidos en el mar fueron los egipcios, pero ellos no fueron bautizados. El Nuevo Testamento no se refiere a que ese sumergimiento que sufrieron los egipcios en el mar sea bautismo. Y los israelitas que sí fueron bautizados no fueron sumergidos en el mar, pasaron por camino seco. Entonces la inferencia obvia es que los israelitas, al pasar por el mar en camino seco, iban recibiendo rociamientos de esa nube de agua que se iba formando. Entonces, y al parecer el Salmo 69, 7 al 9 da a entender eso, cuando dice: cuando tú saliste delante de tu pueblo, abundante lluvia esparciste, oh Dios. Esa lluvia que se formaba del mar. Y en 1 de Pedro 3, 20 a 21 hay que decir que el bautismo aquí era el antitipo de la salvación de esas 8 personas en el arca, pero lo central es que su salvación no consistió en que fueron sumergidos. Ellos estuvieron todo el tiempo sobre el agua en la barca. De manera que los argumentos inmersionistas, francamente, no tienen un sustento bíblico claro. En cuarto lugar, entre todos los casos de bautismos que hay en la Biblia, no hay ni uno solo que se haya hecho por inmersión. En muchos casos, el bautismo por inmersión era muy improbable y en algunos imposible. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, los apóstoles que bautizaban y los primeros conversos que fueron bautizados eran judíos. Ellos estaban acostumbrados a esta práctica de las purificaciones y bautismo por rociamiento o por efusión, es decir, poner agua sobre. Entonces, para ellos hubiera sido extraño hablar de inmersión. Además también porque las multitudes que se bautizaban en el Nuevo Testamento eran bien grandes. 3,000 fueron bautizados en un solo día en Jerusalén. Y Jerusalén era un lugar seco, por lo que para el uso diario la gente reunía agua de la lluvia muchas veces en tanques. Generalmente los creyentes fueron bautizados en el sitio donde hicieron su profesión de fe. El carcelero de Filipo es un ejemplo de eso. Fue bautizado de medianoche para adelante, en la madrugada, según Hechos 16, 33, ¿verdad? Si recordamos ese pasaje. Dice, levantándose fue bautizado. ¿Por qué te detienes? Le dice en el capítulo 9 de Hechos, uno de los que se van a bautizar. Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre, se le dice a Pablo en Hechos 22, según su testimonio. Entonces, hasta aquí estamos mostrando que el modo del bautismo no fue por inmersión jamás y que no hay en la Biblia un caso que se pueda mostrar. Y podríamos decir también finalmente que nunca Dios introduciría una práctica o un modo de bautizar impracticable como la inmersión, como sacramento. Quiero decirles que hay algunos casos, por ejemplo, de enfermos que usted no los puede llevar a sumergirlos a ningún lugar, de personas que están a veces casi para agonizar y que confiesan su fe en Cristo. Entonces, queda muy claro, queridos hermanos, en esta primera conferencia, las 3 cosas. Primero, el significado del bautismo. El bautismo significa y simboliza, o sea, es una
señal, es un signo visible de una obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, de la regeneración, de la purificación, de la remisión de pecados, de nuestra unión con Cristo. Y al mismo tiempo es un sello que garantiza que todas las promesas de Dios en Cristo serán dadas al creyente. Esto es lo que simboliza el bautismo. Eso es lo que significa también el bautismo. Y en segundo lugar, hemos hablado también no solamente del significado del bautismo, pero también hemos hablado de quiénes deben recibir el bautismo. Y hemos dicho que deben recibir los que profesan fe en Cristo, los que creen en Cristo, los que creen en la palabra, son instruidos en la palabra, manifiestan fe en Cristo, se ve en ellos la obra visible de Dios en su vida cristiana y en su fe. Ellos reciben el bautismo si son adultos. Y si son niños, reciben el bautismo en la fe de sus padres. De esto va a ser la segunda conferencia. En tercer lugar, hemos hablado el modo del bautismo. La Biblia muestra, como les he mostrado en esta breve exégesis, que el modo del bautismo universalmente practicado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fue por aspersión o por efusión, jamás por inmersión. Y es interesante el parangón que traza 1 Corintios 10, 1 y 2, porque ahí los que fueron sumergidos, no se dice que ellos fueron bautizados, pero aquellos que pasaron en seco y que se les roció agua de los costados del mar, de ellos se dice que fueron bautizados. Entonces queda claro que a veces yo he dicho esto en una forma un poco jocosa, que los únicos que fueron, entre comillas, bautizados por inmersión en el Antiguo Testamento y masivamente fueron los judíos, como un símbolo de la maldición de Dios por haber perseguido a su pueblo y por haber atentado contra el honor y la autoridad de Dios, no así los creyentes. Entonces creo que debe quedar claro en ese sentido, y la confesión de fe termina ese capítulo 28 afirmando con toda claridad, diciendo así: el bautismo por inmersión no es necesario. La inmersión no es necesaria. Que el Señor les bendiga en esta primera locución. Gracias, queridos hermanos.